nosotros. Es una necesidad para todos contar con tu poderoso ministerio en cuanto a la administración de las Escrituras. Tú eres el Espíritu de verdad, que fuiste enviado para enseñarnos y para guiarnos a toda la verdad. Entonces enséñanos, Espíritu Santo, y danos entendimiento en estas verdades espirituales, y haz que puedan emerger aquellos tesoros preciosos de las profundidades del conocimiento y la sabiduría del Señor. Ayúdanos a tener un corazón atento y una mente espiritual para poder recibir la palabra con mansedumbre, y que esta palabra, siempre viva y eficaz, pueda renovar nuestra manera de pensar, pueda llevarnos al arrepentimiento, pueda seguir transformando nuestra vida a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y tú sigas perfeccionando a los santos en esta casa y sigas edificándola también como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque está escrito que la palabra del Señor, cuando es enviada, nunca regresa vacía, sino que tú la haces prosperar y haces que cumpla su propósito. Confío que eso harás en esta mañana también. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre este lugar. Gracias por tu presencia. Gracias porque eres un Dios 3 veces santo y tu santidad es hermosa entre nosotros. Gracias por tus ángeles a quienes tú envías para que puedan estar alrededor nuestro, Señor, y guardarnos, y guardar también nuestros hogares y a nuestros seres humanos. Gracias por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, con la cual estamos rociados para disfrutar de tu poder, de tu presencia. Una vez más, Padre, al estar delante de ti, te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que en tu gracia tome el vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos, Señor. Haznos oír tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es un pasaje que hemos leído durante algunas semanas y donde le hemos usado para aprender algunas verdades que tienen que ver con la justicia de Dios y la justicia de los nuestra como creyentes y la manera como podemos orar. Pero todo esto dentro de un panorama mucho más amplio. Hemos estado viendo acerca de las advertencias que la Escritura nos da en relación a un enemigo, un archienemigo que es nuestro adversario del diablo. Dentro de sus muchas maquinaciones y la forma como siempre pretende atacar a la iglesia, hemos visto algunos aspectos para que nosotros aprendamos a cuidarnos en nuestra vida espiritual y para que en ninguna ocasión podamos llegar a ser sus presas, o pueda él lograr sus objetivos siempre destructivos de sacarnos y apartarnos del Señor, y que eso jamás tenga éxito en ninguno de nosotros y tampoco en nuestros hogares. Porque todo lo que aprendemos de las Escrituras debemos compartirlo y debemos empezar siempre haciéndolo por casa. Así que hoy hablaremos de un tema que no va a ser fácil de hablar, un tema que es sensible, un tema que lamentablemente en estos tiempos está muy cuestionado, pero que aunque el mundo cambia, Dios no cambia. Aunque el mundo distorsiona muchas verdades y principios de la Escritura, Dios sigue siendo el mismo, sigue sosteniendo su verdad como una verdad absoluta y permanente. De hecho, no solo la sostiene, sino que en base a la verdad de Dios y a cómo Él ha establecido las cosas, Él juzga, Él actúa y Él obra. Es un tema del cual depende con nuestra bendición o nuestra maldición, con nuestro ascenso o nuestra caída. Y es el tema de la autoridad. Y el verso exactamente que deseo que pongan atención al margen de los detalles de este episodio de la historia del centurión es el verso 9, donde el centurión hace esta declaración
soy hombre bajo autoridad. Y ahí está lo sorprendente y la razón por la cual el Señor Jesucristo se maravilla de lo que ha escuchado de la expresión de este centurión. Él queda maravillado, y yo le aseguro que no es fácil hacer que el Señor Jesucristo se maraville por algo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De Dios y a las promesas de Dios para decir esto que dice al final: ni aún en Israel he hallado tanta fe. La pregunta es obvia, ¿no? Y es clara. ¿Cómo es posible que esta clase de fe pueda ser hallada en un romano y no en un judío? ¿Cómo es posible que un centurión romano haya podido entender lo que significa el principio de autoridad? ¿Cómo es posible que un centurión, un pagano, un inconverso, un impío y un ajeno a las promesas de Dios para Israel sea quien haya llegado a comprender lo que significa tener autoridad espiritual? Y es por eso que el Señor expresa esto y desafía a Israel y confronta a Israel con un centurión romano. Ahora, lo primero que tenemos nosotros que tratar de definir y entender es qué es autoridad. ¿Cuántos aquí ejercen autoridad? ¿Sí? Creo que todos, porque la autoridad está por todos lados, ¿verdad? La autoridad está en el hogar, ¿no es cierto? Papá, mamá, ejercemos autoridad. La autoridad está en las calles. Si usted maneja, usted sabe quién es autoridad en las calles, ¿verdad? La autoridad está en el Estado, está en el gobierno, la autoridad está en los colegios, la autoridad está en una empresa, la autoridad está hasta en un partido de fútbol, hay autoridad. En todo lugar donde usted va hay autoridad. En toda institución hay autoridad. Está en todo el mundo y de hecho está en todo el universo. También hay leyes espirituales, leyes universales, como la ley de la gravedad. Y ahí ejerce autoridad y nadie puede desafiar la autoridad de la ley de la gravedad, porque ya está establecido. Y todo ha sido establecido por Dios. Entonces, ¿qué es la autoridad? Pues la autoridad es el derecho legal. Bien, otra vez entramos a usar esa palabra legalidad. La autoridad es el derecho legal para que alguien pueda actuar, pueda predicar, pueda proceder, pueda enseñar, alguien pueda tomar decisiones, pueda liderar, pueda ordenar. Todos aquellos que ejercen este abanico de términos que acabo de mencionar necesitan tener la legalidad o el derecho de poder hacerlo. Quiere decir que si este servidor está parado aquí es porque tiene el derecho legal para hacerlo. Los líderes tienen el derecho legal para hacer lo que hacen en los grupos vida o cómo sirven en el ministerio. Derecho legal, el policía tiene un derecho legal para hacer lo que hace en las calles, dirigiendo el tránsito, el profesor, el gerente. Tienen derecho legal para hacer lo que hacen. El creyente tiene derecho y autoridad legal para echar fuera demonios, ¿verdad? Tenemos autoridad para hacer y movernos en el mundo espiritual. Entonces, eso es autoridad. Saber que uno tiene la legalidad para ejecutar algo, para tomar alguna acción. Eso es autoridad. Entonces, basado entonces en este concepto de lo que es autoridad, nosotros podemos dar una mirada a nuestro contexto actual. ¿Qué es lo que está sucediendo y viene sucediendo con la autoridad en el mundo entero? Bueno, ya no se respeta la autoridad. Para mí fue un asombro cuando por primera vez me enteré, cuando estaba en secundaria, que hubo un alumno que citó al profesor para agarrarse a golpes a la salida, ¿no? Y yo me quedé espantado, pasmado de que eso pudiera estar sucediendo. Y de ahí se hizo bastante común los enfrentamientos hacia los docentes en el colegio. Los policías, ¿qué
¿Qué chofer de vehículo respeta a la autoridad policial, ¿no? Desde el lenguaje, como se expresan, ya uno nota una falta de respeto. ¿Qué de los hogares? ¿Cuánto de nosotros como padres hemos tenido problemas con nuestros hijos en el tema de la obediencia? A ver, levanten todos los del gremio, levanten su mano. Mira, todos, Dios mío, todos los papás hemos tenido problemas. Ahora, ¿cuántos de nosotros le dimos esos mismos problemas a nuestros padres cuando fuimos hijos? Igualitos, estamos todos ahí matriculados en ese amplio grupo, ¿no? Entonces, y esto cada vez es peor, cada vez es peor. Las autoridades del gobierno, también solo en el lenguaje, es terrible ver cómo se trata a las autoridades. Nadie ya considera a la autoridad como una imagen de respeto. Y esto no es ajeno a la iglesia. También en la iglesia ocurre este irrespeto a la autoridad, esta especie de anarquía que como una sombra oscura va recorriendo las ciudades del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros aprender acerca de esto? Necesitamos recordar que a diferencia de cómo el mundo y la ideología del mundo se mueve y los conceptos que se tienen acerca de la autoridad, a quién voy a respetar, a quién no me da la gana de respetar, a mí nadie me dice lo que debo hacer, que es un policía, es un uniforme y no sirve para nada más, y de poder traer abajo y ofender a las autoridades, inclusive a las autoridades espirituales, los pastores, y en todo lugar. Ya nadie respeta a nadie y esto se convierte en una anarquía. Necesitamos entonces volver a las Escrituras, porque detrás de toda esta anarquía está nuestro adversario, el diablo, Satanás. Él es el padre de la anarquía, del desorden, de la rebelión, de la desobediencia. Él está detrás de todo esto, promoviendo esto en el mundo entero. Necesitamos entonces ir a las Escrituras y poder tratar de recobrar el concepto que Dios tiene sobre la autoridad, porque es en base a la autoridad que se ejerce y a la cual uno se sujeta que entonces habrá mucha bendición de Dios en esos hogares. Amén. Mucho. Así que los chicos aquí, los jóvenes, mucho oído, mucha atención a lo que vamos a aprender a lo largo de algunos domingos. Bien, la palabra yo estoy, dijo el centurión, bajo autoridad. De eso se trata, de estar bajo autoridad. Y eso es lo primero que vamos a abordar y a tratar. Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. No me diga que no lo encuentra, por favor. Génesis capítulo 1. A ver, con toda honestidad, ¿a cuántos de ustedes les gusta estar bajo autoridad? A nadie nos gusta. Vamos a saber por qué. ¿Por qué no nos gusta estar bajo autoridad? ¿Verdad? Ya los chicos anhelan tener 18, ¿no? Ya independiente, ya me libero, ¿cuándo me iré de acá, no? Y quieren liberarse, no quieren mantenerse bajo autoridad como el centurión, ¿no? Vamos a ver, Génesis 1, verso 26, leemos en la Escritura que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, por favor, salte y vaya al capítulo 2 y leamos los versos 15 al 17. Dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, hasta ahí la lectura. Ahora, no sé si usted ha notado rápidamente la intención de estos dos textos. En el Génesis 1:26 es lo que a nosotros nos encantaría, nos gustaría. El hombre creado por Dios en perfección acaba de recibir autoridad sobre toda la creación, sobre todas las bestias, sobre todos los seres vivos que Dios ha creado. Y él acaba de recibir autoridad de parte de Dios. Dios es quien le entrega la autoridad y le dice a Adán: señorea sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, en toda la tierra. Señorea, sojuzga, ejerce tu dominio. Lo puedes hacer porque yo que he creado todo esto, te estoy entregando a ti la autoridad de poder ejercerla sobre toda la creación. Y esa es la posición que nos agrada, naturalmente. Tener la potestad, tener la autoridad para ordenar, señorear, sojuzgar, determinar, decidir. Y esa es la posición más agradable. No hubo problema con Adán, porque Adán había sido creado en un estado de santidad y de perfección. Así que él recibe la autoridad de parte de Dios sin ningún problema. Pero Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, Dios hace otra cosa en relación a la autoridad. Y le dice a Adán claramente: a Adán, bien, escúchame, hay dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero que sepas esto: te prohíbo que comas del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No comas de ese árbol, porque el día que tú comas, entonces morirás. ¿Qué encontramos? Que aquel que le ha sido entregado autoridad, ahora está siendo puesto bajo autoridad. ¿Está claro? ¿Ok? Aquel que se le ha entregado autoridad, ahora Dios necesita ponerlo bajo autoridad. Es decir, no le entregó autoridad y lo dejó libre a que él simplemente haga lo que él quisiera, sino que Dios intencionalmente colocó a Adán bajo autoridad, la orden de no comer ese fruto. No era porque el árbol tenía algo venenoso ahí dentro, sino porque Dios necesitaba enseñarle al hombre que aunque él ejerciera autoridad en la creación, él necesitaba mantenerse bajo la autoridad de Dios. Todos los que ejercemos autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Así es que le dice: no comas de ese árbol porque morirás. De esa manera Dios estaría probando la obediencia de Adán. Adán no fue creado y dejado libre. Adán fue creado, pero necesitaba que Adán mostrara su obediencia a Dios. Y eso, la única manera de mostrar obediencia era que Adán reconociera que él también estaba bajo autoridad. Y ese fue el plan de Dios. Esa fue la manera como Dios estableció y puso al hombre en el huerto del Edén. Ahora, no solamente la obediencia sería aprobada, sino también esta sería la única manera, es decir, que Adán se mantuviera obediente y bajo la autoridad de Dios, era la única manera en que Adán pudiese mantener la autoridad que se le había dado sobre toda la creación. ¿Okay? El estar bajo autoridad era la manera en que toda la creación iba a someterse a Adán, quien estaba ejerciendo autoridad sobre la creación. Por eso, piense ahora en lo que el centurión dijo: Señor, no tienes que entrar a mi casa, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este: ve y va, ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Eso fue lo que asombró al Señor Jesucristo. ¿Cómo era posible que el centurión haya entendido este principio espiritual de autoridad que Dios estableció desde el Génesis para el hombre? ¿En qué radicaba? ¿De qué manera el centurión estaba revelando
¿Por qué es que sus súbditos y sus soldados de rangos menores obedecían todo lo que él decía? ¿Cuál era su secreto? Él era dominante, él era imponente, él tenía carácter fuerte de liderazgo, él se imponía con una fuerte voz. No, el secreto de su autoridad y de que todo lo que está bajo él le obedeciera, ¿cuál era? Que él estaba bajo autoridad. De esa manera Dios respaldaba espiritualmente. Es una ley, así como la ley de la gravedad se cumple, no importa si quien se lance del 5º piso es creyente o no. Así la ley espiritual se cumple, que cuando alguien quiere ejercer autoridad necesita estar bajo autoridad para que entonces funcione la ley y todo se mantenga en orden. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Eso fue lo que asombró al Señor. El centurión había descubierto, de alguna manera llegó a entender que la autoridad funciona así. Que la autoridad no es yo hago lo que quiero y hago como quiero y aquí todo el mundo me obedece, pero él o ella no está sujeto bajo ninguna autoridad, no responde a ninguna autoridad. Así no funcionan las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que la historia la conocemos todos. Apareció Satanás en escena. Y Satanás venía de haber liderado la rebelión allá en el cielo, de haber arrastrado a la tercera parte de los ángeles, de haberse rebelado contra la autoridad de Dios. Él se rebeló y Dios lo echó del cielo. Él se llenó de soberbia, se corrompió, se llenó de iniquidad. Él corrompió su sabiduría y se rebeló contra Dios. Él quiso ser igual a Dios. Él desciende a la tierra y tienta al hombre para que él haga exactamente lo mismo que él hizo allá en el cielo. Le ofrece ser como Dios. Escuche, le ofrece ser como Dios. Pero para que él alcance esa posición divina, él necesitaba tomar de lo que se le había prohibido, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Le dice, come de este fruto y tú mismo sabrás discernir entre lo bueno y lo malo. Tú solo podrás juzgar entre lo correcto y lo incorrecto. No necesitarás a Dios que te diga las cosas. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo incorrecto? ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? No necesitas a Dios, solo lo vas a poder decidir. No necesitas que ni Dios ni nadie te diga qué acción tomar. Juzga por ti, piensa por ti, razona por ti y decide por ti sin que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer. Esa fue la propuesta de Satanás a Adán y Eva. Fue tentador y desde allí Eva, que fue la primera en comer del fruto, fue llevada a una sensación de sería realmente interesante y bastante divertido ser independiente, manejarme por mí mismo, tomar mis propias decisiones, hacer lo que yo quiero y que nadie me tenga que cuestionar ni preguntar y que yo no tenga que rendirle cuentas absolutamente a nadie de mis acciones y mis decisiones. Fue tentador la independencia, la rebelión que llevó al hombre a ser completamente independiente de Dios, independientemente de la autoridad de Dios. Pero Dios puso al hombre para que el hombre se mantuviese sujeto a él. Satanás le propuso liberarse de ese yugo, liberarse de esa autoridad y comenzar a vivir, a pensar, a razonar y a decidir por sí mismo. Esa fue la propuesta. Y el hombre cayó. Eva miró el fruto e independientemente del mandato de Dios, ella razonó y dijo, bien, no me parece que ese fruto sea malo, no le veo nada que yo tenga que rechazar, así es que creo que está bien. Y si esto me va a poder llevar a una posición más alta y por mí misma voy a tomar mis propias decisiones, entonces comeré. Y comió y se lo ofreció a Adán y cayó. ¿Qué hizo Eva? Eva desobedeció a Adán
y violó el mandamiento de Dios. ¿Qué hizo Adán? Directamente desobedeció a su creador, a Dios. Si me estoy explicando bien, dígame amén. ¿Okay? Eva quebrantó dos autoridades, porque Eva tenía a Adán como su autoridad y tenía a Dios por encima de Adán. Adán solo tenía a Dios sobre él. Ahora, mire lo que hizo Dios cuando crea a Eva. Dios crea a Adán y después de un periodo de tiempo que no sabemos, Dios decide crear a Eva. Y cuando Dios crea a Eva, Dios no necesita hablar con Eva. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho con Adán. Adán fue instruido para que no comiese del árbol prohibido. Y lo que Dios estaba haciendo es decirle a Adán, bueno, yo ya te instruí. Ahora, yo ya que te he instruido a ti, ve e instruye a Eva. Así que Eva tuvo que ir a escuchar las instrucciones de Dios por medio de Adán. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Adán sería autoridad sobre Eva. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? Dios lo hizo para poder claramente mostrar que Adán sería para Eva su autoridad. Que ella tenía, aunque no había pecado entre ellos, pero tenía que reconocerlo, primero por antigüedad. Fue creado antes, ¿verdad? Por antigüedad. Él fue creado antes. Y segundo, porque de él, de Adán, partió la instrucción hacia Eva. Él le dijo, no, Dios ha dicho que no debemos comer de ese árbol. Así que Eva sabía que tenía doble autoridad sobre sí y las violentó completamente. A partir de aquí aprendemos por qué los padres tienen autoridad. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios es Dios, pero Dios siempre coloca a alguien para que ese alguien se convierta en nuestra autoridad como Adán lo fue para Eva? Así es que en casa están los papás. Adán representaba para Eva, o Adán representaba a Dios para Eva. Eva no podía decir, bien Adán, yo te voy a sacar de en medio y yo voy a hablar directamente con Dios porque Él es Dios y Él me va a hablar a mí. Adán, hazte a un lado. No, así no funcionan las cosas. Dios dijo a Adán, tú te encargas de Eva. Yo me encargo de ti y hablaré contigo. Es lo que ocurre en la casa. Papás, ustedes se encargan de sus hijos. Y yo hablo con ustedes. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Nadie puede sacar a la autoridad que está sobre sí de en medio y pretender irse a Dios, porque eso es un espíritu de rebeldía. Así que esto fue lo que sucedió. Ahora escuche algo más. ¿Cómo se llamaba el árbol prohibido? El conocimiento del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal. Eso significa entonces que a partir de esta caída del pecado del hombre, del fruto que fue comido, el hombre a partir de ahí ha mostrado siempre su independencia. Su naturaleza fue corrompida con el pecado, pero también la rebeldía se hizo parte de su naturaleza caída. El hombre es dos cosas, su naturaleza tiene dos cosas bien marcadas. Número uno, es corrupta y número dos, es rebelde. Así es el ser humano, en su naturaleza más esencial. Es corrupta y es rebelde. Pero no estamos hablando de la corrupción, sino de la rebeldía. ¿Cuán rebelde es el hombre? Apenas el bebito hermoso, ¿verdad?, que nace y que todos nos los queremos comer a besos, ¿no? Crece y ya puede mover las manitas o la cabeza, y la primera palabra creo que aprende aparte de papá, mamá es no, ¿verdad? Entonces, y la mamá, toma hijito, toma hijito. No, 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 no. Y va con la cuchara, no, no. ¿Recuerdan eso? Uno dice, pero no mide ni 20 centímetros y está queriendo enfrentarse, que no quiero, y se mueve la mano, se voltea la cabeza y crece más y es peor. Y cuando crecen más, empiezan a querer convencernos
que su manera de pensar es mejor que la nuestra, ¿no? Que ellos tienen la razón, que ellos entienden mejor las cosas que nosotros. Les decimos que hagan algo, pero ellos razonan de otra manera y dicen, no, así no es así. Hazlo de esta manera. No, eso no es así, se hace de esta manera. Y todo empieza a ser un tira y jala entre padres, con los hijos, porque ellos no quieren obedecer, quieren manejar su vida como quieren dormir a la hora que quieran, quieren ver televisión a la hora que les gusta, quieren ver lo que les agrada, y lo que no les agrada no lo quieren hacer, no lo quieren comer. ¿Por qué? ¿De dónde sale todo eso? ¿Será que son ahora más superinteligentes que antes? ¿Por qué? ¿Por qué somos? No voy a decir por qué son, ¿por qué somos así? ¿Por qué siempre nos sugieren algo y decimos, no, no me gusta, lo voy a hacer así porque yo quiero que sea así y a mí me parece que debe ser así? ¿Por qué la rebeldía a los mandamientos de Dios, al consejo de Dios? ¿Por qué siempre nosotros hacemos que nuestra idea prevalezca, nuestro razonamiento predomine? ¿Por qué nos envanecemos en nuestros razonamientos en vez de sujetarnos a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios? Ese es nuestro testimonio. Y eso ocurre a todo nivel. No piense que solamente los adolescentes son rebeldes. La rebeldía no distingue edades. No distingue edades. Es parte de una naturaleza caída y somos rebeldes. Nos aconsejan, nos dicen una y otra y seguimos desobedeciendo y no queremos escuchar y no queremos hacer, porque nuestra mente, que está impregnada del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, predomina por encima de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Por eso el hombre vive así. Por eso la sociedad está así. Porque nadie quiere escuchar a Dios. Así es que como nadie nos puede imponer nada, cada uno tiene su verdad y vive como quiere. Cada uno piensa lo que quiere y vive lo que considera que es mejor para sí. Nadie me tiene que decir si está mal o bien. Yo decido que está bien y que está mal. Eso es rebelión contra Dios. Y eso está en todo lugar. Porque eso fue lo que Satanás hizo en el cielo. La independencia de la autoridad. ¿Alguna vez usted ha soñado de adolescente vivir en un mundo donde usted haga lo que le dé la gana? Yo sí soñé de adolescente. Porque para mí era tosigante tener un papá que me controlara y me ordenara tanto. Y dije, no existirá un planeta, un mundo donde yo pueda ir y vivir y hacer lo que me da la gana, dormir hasta la hora que quiera, despertarme cuando quiera. Claro, tener la comida lista, ¿no? Tener plata para comprarme ropa, salir los fines de semana hasta la hora que yo quiera, regresar a la hora que yo quiera, ver televisión cuando quiera. Ya se da cuenta más o menos qué tan poseído estaba, ¿no? Alguna vez soñé, porque sujetarse, ¿qué es? Es incómodo. Es incómodo sujetarnos a alguien. La Biblia dice que las esposas están sujetas a su esposo, que es la cabeza, ¿no? Pero ahí no termina el versículo. El versículo continúa, o usted lo ha borrado en su Biblia, porque el versículo dice, y que los varones, los que son cabeza, tienen una cabeza sobre ellos. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Así que todo hombre sabio, si quiere ejercer autoridad, ¿cómo debe estar? Bajo autoridad. Así funciona la autoridad en el hogar. El centurión lo aprendió. ¿Hace cuánto tiempo atrás? Estamos en el siglo XXI y no aprende todavía. El centurión lo supo.
Y Génesis lo demuestra que es así. Si alguien se pregunta por qué sobre quienes yo debería estar ejerciendo autoridad o sobre quienes me deberían estar obedeciendo no logro que me obedezcan, es porque usted no está bajo autoridad y así no funcionan las cosas. No puede exigir usted, decir que todos están bajo mi autoridad, me tienen que obedecer. Y si usted no se sujeta, no piense que las cosas van a funcionarle, no le van a funcionar. Porque es una ley establecida por Dios. ¿Quiere que su autoridad funcione? Bien, manténgase bajo autoridad. Y entonces Dios lo respaldará en el ejercicio de su autoridad. Entonces las cosas van a funcionar. Bien, así es que ahora avancemos en el tiempo. Vamos a Génesis 9. Génesis capítulo 9. Alguien dice, bueno, aquí en esta casa nadie me obedece, así que a partir de ahora ya no va a ser la correa ni nada. Me he comprado una pistola. Y aquel que no obedece, ¿por qué tiene que llegar a esos extremos? Si el secreto está aquí. Y entonces ejerce más violencia, grita más, amenaza más, los amenaza a todos. ¿Eso es autoridad? Génesis 9. Génesis 9 nos cuenta la historia de Noé. Noé vino a ser la cabeza del mundo, porque toda esa generación murió y Noé y su familia, en total un número de 8 personas, fueron sacados y salvados del diluvio, del juicio de Dios de aquella generación. Ellos llegaron finalmente a salir de las aguas, pisaron tierra y a partir de allí se produce un nuevo comienzo para la humanidad. Toda la humanidad desciende de la familia de Noé. Pero veamos este episodio. Verso 18. Verso 18. Dice las Escrituras, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam ya tenía un hijo, es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será. Y a sus hermanos dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán, otra vez, su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Muy bien, tenemos una historia muy interesante de lo que es la autoridad. Y este es un episodio terrible para Noé, porque él no debió llegar a ese estado de embriaguez. Plantó su viña y de alguna manera algo le sucedió y comenzó a beber sin control. Él termina de beber y queda tan embriagado que en su embriaguez
De pronto él parece que se desnuda, ¿verdad? Y cae desnudo allí en algún lugar. Su hijo Cam, el menor, ve a su padre. Su padre, ¿qué representa un padre? Representa una autoridad. Merece honor, merece respeto, porque tiene una dignidad. Y Cam, que es el hijo menor, ve a su padre en esa condición y simplemente lo que hace es observarlo de una manera deshonrosa y respetuosa. No hace nada al respecto. Así como lo ve tirado desnudo, lo deja desnudo y se va a avisarle a sus hermanos mayores. Sus hermanos mayores, como acabamos de leer, se enteran de lo sucedido y no se atreven a mirar el cuerpo de su padre, sino que cogen una manta y van de espaldas los dos hasta que finalmente logran cubrir la desnudez de su padre sin voltear a mirarlo. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos estaban mostrando el respeto y la honra que su padre merecía. No por lo que había hecho, sino por su posición, la dignidad de ser un papá. Y que esa dignidad y esa posición de ser papá y de prácticamente cabeza nuevamente del mundo había sido dado por Dios mismo. Cuando Noé despierta, se entera de lo que ha sucedido, ¿qué es lo que hace? Empieza por el menor, por aquel que lo deshonró la autoridad, deshonró la investidura de su padre. ¿Y por qué lo deshonró? Porque lo vio en esa condición. Porque a veces los hombres, como Noé y nosotros que somos papás, o cualquier autoridad, cometemos errores, fallamos, nos equivocamos, reaccionamos mal. ¿A cuánto les pasa? ¿Sí? ¿O a mí nomás? Ok, nos equivocamos, nos excedemos, fallamos y son comportamientos para vergüenza nuestra en la que caemos. ¿Okay? Pero los hijos que no honran son los hijos que toman y aprovechan de esas debilidades, de esas vergüenzas en las que podemos caer para hacer escarnio, para hacer burla, para levantar el dedo y acusar, para levantarse contra la autoridad, para difamar, para ofender, para no respetar a la autoridad. ¿En base a qué? En base a ese acto o comportamiento vergonzoso en el cual cualquier ser humano puede caer. Exactamente lo que Cam hizo. Y debemos poner atención a esto porque el hecho que nuestra autoridad, voy a ampliarlo, no solo papá, el hecho que nuestra autoridad, sea este un esposo, sea este un papá, sea este un pastor, sea este un jefe en el trabajo, caiga en algún acto de vergüenza, no significa que los que estamos bajo su autoridad podemos levantar el dedo, podemos hacer burla, podemos generar una comidilla acerca de lo que hizo, porque eso fue lo que hizo Cam. Fue y le contó a sus hermanos. Imagínense el rostro, el tono de voz que Cam debió haber usado para describir la condición de su padre. Piense por un momento cómo se expresó, porque lo dejó desnudo. ¿Quién encuentra a su padre desnudo y lo deja tirado desnudo? Y fue como el quien llevaba una noticia que haría que sus hermanos reaccionaran como él, que se sumaran a la burla y a la deshonra que estaba teniendo a su padre. Se lo contó y para sorpresa de él, sus hermanos tenían una mayor honra hacia su padre. Así que la desnudez y el error de Noé fue una prueba para esos 3 hermanos. Dios probó a esos 3 hermanos. ¿Cuál sería la reacción y la actitud frente a quien era su autoridad? Noé, su papá. Noé se despertó y se entera de lo que Cam hizo. Y 3 veces lo acabamos de leer, enfatiza la maldición sobre Cam. ¿Cuál fue la maldición? 3 veces lo menciona. ¿Cuál fue la maldición?
tú y tu generación serán esclavos, siervos de siervos. ¿Por qué lo habrá maldecido así? ¿Qué significa ser siervo? Significa estar bajo autoridad. Le está diciendo, tus generaciones nunca van a liderar, nunca van a ser cabeza, nunca van a estar al frente, nunca. Toda la vida van a servirle a alguien. Eso les dijo. Esa fue la maldición. Nunca vas a estar al frente, ni tú ni tus generaciones. Serán esclavos. Escuche, toda la raza de piel negra desciende de Cam. Toda esa raza desciende de Cam. Y por la historia sabemos lo difícil, lo terrible que ha sido para esa raza, porque no supo honrar la autoridad. Dios dijo, no has sabido honrar la autoridad, te maldigo y te voy a poner bajo autoridad toda tu vida, para que aprendas lo que es la autoridad. Terrible y fuerte. ¿Cuál fue la bendición para Sem? Aquel que honró la autoridad. Serás bendito, Sem. El Señor Jesucristo desciende del linaje de Sem. El pueblo judío desciende de Sem. Ese pueblo donde está Abraham, Isaac y todos los héroes de la fe que admiramos, desciende de Sem. Abraham los bendijo. Jafet, ¿lo bendijo o no lo bendijo? Todos los descendientes de Jafet fueron bendecidos para que Cristo sea predicado por medio de ellos. Los ingleses, de donde proceden los norteamericanos, son los dos centros más grandes a través de la historia en el mundo que envían misioneros a todo el mundo a predicar del Evangelio de Jesucristo. Jafet. Pero Cam fue maldecido y fue puesto bajo autoridad como esclavo. ¿Por qué? Porque no supo honrar la autoridad. Escuche, la autoridad de alguien no debe ser vista a la luz de sus méritos, porque nadie es perfecto. Usted como padre, yo como padre no somos perfectos. Y en la posición de autoridad que usted se encuentre, usted no es perfecto y yo no soy perfecto y nunca llegaremos a ser perfectos. Así es que si nuestra dignidad estuviera medida en base a nuestra perfección, seguramente estaríamos descalificados. Pero no está medida en base a nuestra perfección, está medida en base a nuestra posición y al derecho legal que hemos recibido de parte de Dios para ejercer autoridad. Y debemos aprender a mirar la autoridad así, no como el mundo lo ve. Sí, yo sé que hay corrupción, por ejemplo en la policía, pero no significa que cuando yo me encuentro con uno ya lo trate como un corrupto y lo irrespete, porque él tiene una investidura y yo debo respetar la autoridad. No importa si mi profesor del colegio o el maestro de aula de repente no tiene un buen lenguaje, y no por eso voy a tomarlo a poco. Tengo que aprender a ver su posición de autoridad. No porque lo vea más bajito que yo o más anchito o con menos cabello voy a tratarlo como cualquiera. No, tengo que aprender a ver su posición y su investidura. Si voy a un colegio, tengo que saber quién es el director o la directora, quién es el profesor o la profesora. Si voy a una iglesia, tengo que saber quién es el pastor de esa congregación y los líderes en esa iglesia.
Si voy a una empresa, un trabajo, tengo que saber quién va a ser mi jefe y quién es el gerente y quién está por encima del gerente. Tengo que aprender a reconocer quiénes están puestos por Dios en autoridad sobre mí, dependiendo de la esfera donde yo me muevo. Y honrarlos y respetarlos. Y no hablar a sus espaldas, tenerlo en poco, menospreciarlos o tratarlos como Cam trató a su padre, porque lo vio tirado, desnudo, por su embriaguez. Tenemos que aprender a mirar las cosas como Dios lo ve. ¿Cree usted que Dios le dijo a Cam, está bien, Noé, eso es lo que te ganas pues por tomar en exceso, por no controlarte, mira cómo acabas? ¿Ah? Está bien, Cam, está bien, que sienta que está perdiendo su autoridad. No, así no piensa Dios, así no juzga Dios. No se trata de que usted o yo juzguemos según el fruto del conocimiento del bien y del mal. Se trata de que aprendamos cuál es la voluntad de Dios y cómo ve Dios la autoridad que Él ha establecido. Cam fue el causante de que su descendencia fuera maldecida por generaciones. ¿En función a qué? A deshonrar la autoridad que estaba puesta en su padre. Voy a dejar el mensaje aquí y voy a continuar el próximo domingo. Amén. Yo sé que nadie va a aplaudir, todos estamos tiesos con la palabra del Señor. No tiene por qué hacerlo, pero denle al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie.